Hola a todos, soy Clara Bonanat, soy cardióloga clínica del Hospital Clínico Universitario de Valencia y tengo el placer de compartir este CardioTV Live de la Fundación Española del Corazón con Juan Manuel Gómez Moreno, paciente experto en diabetes. Hola Juan Manuel. Hola, buenas tardes Clara, ¿Cómo gracias. estás? Muy bien. Si te quieres presentar tú mismo. Bueno, soy Juan Manuel Gómez Moreno, soy miembro de la Asociación Diabetes Madrid, en el pasado he sido presidente de la asociación y bueno, aquí me habéis llamado, ¿no? Porque aparte de eso, pues hace 4 años tuve un infarto, ¿no? Y un infarto del que he de decir que salí pues absolutamente como nuevo, ¿no? Directamente estoy recuperado 100%. Pero bueno, sí que algo aprendí, ya sabía algo, pero algo más aprendí de estos temas, ¿no? De esto es lo que vamos a hablar hoy, supongo. Sí, vamos a aprender de ti y de tu experiencia y bueno, te vamos a pedir opinión de justo una encuesta, porque en este espacio vamos a comentar las principales conclusiones extraídas de una encuesta que se ha realizado a pacientes que tenían diabetes y o enfermedad cardiovascular o alguna patología cardiovascular. De hecho, para comenzar, pues como introducción y como veréis en la primera diapositiva, en esta encuesta se ha observado que la mayoría de los pacientes percibían su riesgo como moderado, a pesar de tener más factores de riesgo cardiovascular, lo que hace, en teoría, o lo que debería haber hecho, percibir este riesgo como de más alto riesgo, ¿no? de poder sufrir un evento cardiovascular. Y por otro lado, vimos como solo 1 de cada 3 pacientes que contestaron la encuesta pues consultaron sobre su riesgo cardiovascular. Por lo tanto, hay 2/3 de pacientes que no consultan sobre su riesgo cardiovascular. Entonces, Juanma, ¿qué opinas sobre este dato? ¿Crees que podemos mejorar en algo? A ver, sin dudas, hay que fomentar el conocimiento, ¿no? Y hay que lanzar mensajes claros, cortos, concisos. Y digo claros, cortos y concisos porque lo que se nos queda en la mente es lo fácil, lo sencillo, ¿no? Las personas con diabetes tenemos un riesgo cardiovascular añadido y que no podemos controlar. La diabetes la tienes que intentar controlar la diabetes. Yo en mi caso pues la tengo hace muchos años que está bien controlada, pero bueno, es un riesgo que está ahí. Hay que insistirle al paciente que aparte de la diabetes tiene otros factores. Pueden ser los que sean, ¿no? Luego supongo que hablaremos de ellos, pero hay que decirle que no solo es la diabetes y todo lo demás. Entonces, a todo aquel que pueda controlar, aquel riesgo que pueda controlar, que lo haga, y el que no, pues que lo lleve lo mejor posible, como es el caso de la diabetes. Y antes de empezar habíamos estado hablando y habías comentado que tal vez el paciente por miedo a escuchar algo que no quisiera escuchar, ¿no? En torno a una estimación de riesgo, puede que no pregunte por ello. ¿Qué opinas al respecto? Sí, cierto, hombre, es verdad que los protocolos médicos pues, vas a los análisis y no solo te miden el azúcar o la hemoglobina glicosilada, ¿no? También te miran colesterol, etcétera, etcétera. Pero es cierto que sí, que el paciente a veces tiende, y eso lo sé por experiencia de los 30 y tantos años de Asociación de Diabetes Madrid, que el paciente dice, ya tengo diabetes, ya no tengo que mirar más cosas, con tener bien el azúcar el resto va bien. No, el azúcar hay que tenerlo bien, pero es que lo demás también hay que tenerlo bien. Y es muy humano, ¿no? Es muy humano, entre comillas, cerrar los ojos y decir, mira, yo no quiero ver más, que ya estoy bastante agobiado, o incluso a veces estás cansado, ¿no? Pues eso, de llevar la lacra encima o la pesadez encima de la diabetes. ¿Y crees que si nosotros fuéramos como doctores mucho más cercanos, empáticos y fuéramos muy cuidadosos a la hora de explicar las cosas, a lo mejor más pacientes se atreverían a preguntar algo más sobre ese riesgo cardiovascular que nos está preguntando o que se está intentando no conocer? Hombre, sí, sin duda. El médico tiene que, mutuamente, ¿no?, ganarse la confianza del paciente para que el paciente se abra también y sea más sincero, ¿no? Porque, bueno, siempre ya sabes lo que el médico te dice, tú lo escuchas a medias y luego haces la otra mitad. No, el médico tiene que llegar al paciente y tiene que convencerle de la utilidad. No vienes a verme solo por verme, no. Y también supongo que explicarle el por qué te voy a pedir el colesterol, el por qué te voy a pedir no sé qué más, o sea... ¿Por qué no te doy el alta, no? Porque vas a seguir viniendo, etcétera. Sí, yo siempre he dicho que después de 35 años de diabetes,
y no solo eso, sino la asociación, sé una barbaridad de diabetes, no lo dudo, ¿no? Pero a mí me gusta ir al médico de vez en cuando porque me lo recuerda, ¿no? Y es la manera de mantenerte un poco disciplinado, porque hay veces que sales de la consulta y dices, pues no me ha dicho nada nuevo. Dices, sí te ha dicho algo, te ha recordado que tienes diabetes y que sigas por el buen camino, si es que vas por el buen camino, ¿no? Eso es estupendo. Muy bien, pues vamos a comentar también otro dato que se ve en la primera diapositiva que ya hemos referenciado, que es que la mayoría de los pacientes que contestaron esta encuesta fueron hombres de una media de edad de 59 años, de entre 50 y 60, que además tenían otros factores de riesgo como hipertensión, obesidad, dislipemia, etcétera. Y también otro dato extraído de la encuesta, no solo es que las mujeres contestaron menos esta encuesta, sino que solo el 30% de las mujeres participaron en programas de rehabilitación cardíaca. Entonces, esto refleja una infrarrepresentación, infrautilización de recursos, por parte del grupo de las mujeres y de otros rangos de edad, en hombres también. Entonces, respecto a esta conclusión, ¿cómo podríamos hacer para concienciar o reclutar a más mujeres para que respondan a este tipo de encuestas, para también tener esa visión, ¿no? Y también para que se adhieran a programas de rehabilitación cardíaca? Y por otro lado, ¿tú conocías el dato de que los hombres de mediana edad presentan más factores de riesgo cardiovascular clásicos? Sí, a ver, eso sí, vamos, social, y lo he leído en muchos lugares, ¿no? O sea, sé que es cierto que los hombres tenemos más riesgo o más factores de riesgo cardiovascular. Lo que no sabía era del tema del 30% de las mujeres que no participan en programas de rehabilitación cardíaca, o sea, perdón, que solo el 30% lo hacen. Me sorprende enormemente. Ya sé que es verdad que, por ejemplo, en la misma asociación de diabetes se han hablado muchas veces y se ha hecho formación con respecto a las mujeres con diabetes para que no se olviden que ellas también tienen que cuidarse, porque muchas veces, sobre todo con cierta edad, son más cuidadoras que cuidadoras de sí mismas, ¿no? Pues yo imagino que aquí será un poco lo mismo, ¿no? Que están más pendientes de los demás que de sí mismas. Bueno, pues la misma campaña en hombres, pero en este caso más efectiva y y sobre todo más visible para mujeres. Se empieza a hablar del tema, ¿no? Soy consciente que se empieza a hablar del tema, pero social e históricamente seguimos pensando como infarto, hombre, ya está. No. La verdad es que la enfermedad cardiovascular en la mujer ahora mismo está muy de moda y los factores específicos de riesgo en la mujer, como se verá en la siguiente diapositiva, que ahora vamos a hablar de factores de riesgo cardiovascular, porque es verdad que por un lado los médicos no los estamos preguntando de forma rutinaria, ¿no? Factores específicos asociados al sexo, al tener el cromosoma XX, a ser mujer, y a lo mejor pues tener una menopausia precoz o tener problemas durante el embarazo puede producir, o una diabetes gestacional incrementa mucho el riesgo cardiovascular en la mujer. Y lo que tú has dicho del rol de cuidadoras, pues sí que es verdad que en algunos coloquios de por qué hay tan pocas mujeres adscritas a ciertos programas que se ofrecen para pacientes, pues es verdad que a veces las propias pacientes, cuando le propones algo, dicen, es que tengo que recoger a mis nietos, es que tengo que cuidar de mi marido, o es que o incluso de su padre, que es, hoy en día la esperanza de vida es muy elevada, e incluso hay mujeres que con 60 años, 70, han tenido un evento y tienen un nonagenario o un centenario en casa al que cuidar. Entonces, pues todo eso sí que tenemos ahí un hándicap de mejora. Y también nosotros como médicos a la hora de tratar a las mujeres, porque en los estudios clínicos de donde hemos extraído la evidencia para tratar a pacientes pues como tú, por ejemplo, con infarto, con diabetes, la mujer está representada en un porcentaje muy bajito. Entonces, también a lo mejor podemos hacer más estudios en mujeres para ver si los fármacos van igual de bien, a qué dosis es la óptima, etcétera. Y bueno, en cuanto pues vamos a hablar de factores de riesgo, te voy a comentar que el paciente diabético en esta encuesta se vio que tiene más colesterol alto, ¿no? Que lo llamamos dislipemia, y esto incrementa el riesgo cardiovascular. Y la diabetes, además, como luego veremos en otra diapositiva posterior, se asocia a síndrome metabólico, que luego diremos qué es el síndrome metabólico. Entonces, como hemos hablado de que sobre todo el
paciente varón de mediana edad tiene factores de riesgo cardiovascular, ¿tú al ver esta diapositiva que vemos unos factores que son los no modificables, la edad, no podemos modificar nuestra edad, al menos la cronológica, porque curiosamente la biológica, con estilos de vida, con ejercicio y estamos haciendo estudios, pues sí que puede ser potencialmente modificable. Tú puedes tener, me imagino, X años y a lo mejor pues con un estilo de vida muy saludable, pues tu edad biológica, la de tus cromosomas, ser menor o al revés, tener 50 años y tener una edad biológica mucho mayor. Entonces, yo creo que es muy importante también pues, conocer que los antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz, de haber tenido un infarto de forma precoz, también un ictus o alguna enfermedad arterial periférica, pues en un hombre con menos de 55 años o una mujer menos de 65 años, es un antecedente que la persona que tiene ese familiar que ha tenido ese evento tiene que saberlo. Modificables, pues aquí ya conocemos todos que el tabaco, ser hipertenso, de ser diabético, tener el colesterol alto, sobre todo a expensas del colesterol malo, del LDL, tener el HDL bajo, que es el colesterol bueno, tener una obesidad y tener grasa alrededor de las vísceras, ser sedentario. Y luego, creo, antes habíamos hablado ya, Juanma y yo, un rato, y hemos hablado de factores psicosociales, ¿no? Que a veces se infraestima el estrés psicológico, ¿no? Que puede tener un paciente. Sí, eso, de los que están aquí, yo evidentemente veo algunos que no puedo modificar, pero algunos sí, ¿no? Evidentemente puedo no beber, limitar las calorías, o sea, no tener sobrepeso, hago deporte, pero es cierto que no puedo asegurar que fuera el desencadenante, pero desde luego sí que es cierto que antes de tener el infarto llevaba 7, 8 años con muchísimo estrés, ¿no? De circunstancias laborales, sociales, etcétera. Entonces, no sé si eso pudo llegar a ser el desencadenante, pero yo creo que es un factor a tener en cuenta, que quizá también hay que poner ahí como factor o riesgo a corregir, o riesgo potencialmente que se puede corregir, vamos. El estrés psicosocial, preguntar por él y ver de dónde viene, ¿no? Si viene de un tema personal o social, que a lo mejor ahí podemos incluso laboral, yo qué sé. Abordarlo con trabajo social y laboral, pues también se podría abordar, bueno, o no, hay veces que no, porque la persona puede que tenga un trabajo, ser autónomo. ¿Cómo abordas el estrés de una persona? Mi trabajo, o sea, es bastante estresante, o sea, soy abogado directamente, pero es que, claro, cuando estás en juicios, hay gente que está no es mi caso ahora, pero hay gente que está todos los días en tribunales. Eso es realmente genera mucha ansiedad, genera mucho estrés. No te digo, no voy a dejar de ser abogado, pero bueno, hay que ser consciente de ello, ¿no? Intentar relativizar, tomarse las cosas con calma, estas cosas que decimos así tan fácilmente, ¿no? Bueno, que a lo mejor no es tan fácil de hacer después. Sí, y bueno, y sobre el deporte, que habías comentado que tú eras muy deportista. Sí, yo siempre he hecho deporte, siempre. Lo he hecho antes de tener diabetes, después me surgió la diabetes con 18, 19 años y siempre he hecho deporte, ¿no? De hecho, un par de días antes de tener un infarto había corrido 10 kilómetros, no sé. El caso es que, bueno, es cierto que en la unidad de cardiología, en la rehabilitación, en Ramón y Cajal, me dijeron que mi recuperación había sido muy rápida, porque estaba muy en forma, ¿no? Y es cierto que, pues bueno, 3 meses después estaba volviendo a hacer deporte, con la misma intensidad, y un par de años después me dieron de alta, ¿no? Ahora mismo hago deporte 4 o 5 días a la semana. A ver, he de decir que lo hago porque me gusta, no es porque el médico me dijera tienes que hacer deporte, es que me gusta, siempre me ha gustado y lo sigo haciendo. Entonces, bueno, es algo que ayuda a mantener el peso, ayuda a mantener la tensión, yo qué sé, es que es todo beneficios. La diabetes se controla mejor. Controla todos los factores de riesgo, además es el mejor antidepresivo que existe. Y sobre todo, y es muy agradable, al menos para mí. Te elimina el estrés. Sí. Bueno, hablando también de que los pacientes diabéticos tienen el colesterol más alto, también quería preguntarte si los pacientes conocéis estos factores de riesgo emergentes como pues, la lipoproteína A, si empieza a sonar entre pacientes.
Pues he de decir que la lipoproteína A no, de momento no es muy algo que esté muy conocido por parte de los pacientes, ¿no? Se suelen mantener en pues, los típicos factores que ya conocemos. Vale, bueno, pues te comento que es un colesterol, es hereditario y se considera que es un colesterol que, pues, como parecido al LDL, una partícula... un colesterol del malo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pero bueno, esto... Sí, es un colesterol que no va asociado a la edad en este caso, ¿no? No, va asociado a la genética. A la genética, y estamos empezando pues a determinar, según nuestras guías, una vez en la vida, para pues controlar de forma más estrecha a los pacientes que la puedan tener elevada. O sea, como no se modifica con una determinación en la vida, pues sería suficiente. Aunque sí que hay fármacos que van a salir en breve, en los próximos años, que están dirigidos para reducirla, y fármacos que la reducen colateralmente, o sea que vamos a tener y tendremos armas para bajar ese colesterol, estos factores nuevos emergentes que los llamamos, que no son tan conocidos, pero yo creo que poco a poco, pues con todo el trabajo que se hace con las asociaciones de pacientes, pues cada vez tendréis más información, pero información de buena mano, ¿no? Información y también pues saber que hay tratamientos para estos factores. Y luego recordar los factores específicos en la mujer, no olvidar preguntar por el pre y post embarazo, si ha tenido hipertensión durante el embarazo. La mujer tiene un riesgo incluso hasta 5 veces multiplicado una preeclampsia de tener insuficiencia renal, el uso de anticonceptivos, cuando a veces aparece una trombosis en una mujer, o un tromboembolismo pulmonar, una mujer joven, siempre hay que preguntar por el uso de anticonceptivos, el síndrome de ovario poliquístico, los abortos, la diabetes gestacional, partos prematuros, un feto pequeño, fallo ovárico precoz, una menopausia temprana o una menarquia temprana, tener la regla muy pronto o una menopausia muy pronto, estás menos protegido de estrógenos. Bueno, pues son factores que poco a poco yo creo que tenemos que seguir trabajando con vosotros, con los pacientes, para que vayan calando en la sociedad y podamos abordarlos y tratarlos. Entonces, bueno, vamos a hablar del síndrome metabólico, que lo habíamos dejado antes, ¿no? Habíamos dicho que la dislipemia, pues el tener colesterol del malo alto con la diabetes van de la mano, y que cuando se asocian a otras enfermedades, como son tener sobrepeso, obesidad, hipertensión, los triglicéridos altos y el colesterol del bueno, el HDL bajo, y una glucemia alterada en ayunas, se llama síndrome metabólico. Entonces, ¿eras conocedor de estos datos? ¿Conocías el síndrome metabólico y qué opinas al respecto? Sí, a ver, sí que será consciente, ¿no? Pero también es cierto que soy un paciente bastante informado, ¿no? Desde hace muchísimos años que estoy en la Asociación de Diabetes Madrid, donde se hace formación de todo tipo y no solo del control de la diabetes. O sea, sabía de la existencia del síndrome metabólico y soy perfectamente consciente que tener diabetes es un riesgo cardiovascular per se. Ya ese no me lo puedo quitar, lo único que puedo hacer es pues llevarlo lo mejor posible, ¿no? Sí, éramos conscientes, y de hecho en la asociación se informa mucho y se forma y se habla de esto, y se les recuerda que aparte de controlar la diabetes, pues también hay que vigilar el colesterol, amén de otras cuantas cuestiones, ¿no? Sobrepeso, deporte, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en la asociación sí que de alguna manera el paciente diabético desgranáis un poco lo que es el síndrome metabólico, para concienciar de que hay otras comorbilidades que se asocian a la diabetes. Claro, claro. Y se habla de complicaciones de la diabetes, y dentro de esas complicaciones está el riesgo cardiovascular. No solo hablamos de pie diabético u otras cuestiones relacionadas con ojos, riñón. No, también se habla de pues esos riesgos cardiovasculares asociados a un mal control de la diabetes o a un síndrome metabólico, ¿no? O sea, sí que se hace. Lo que pasa que también es cierto que las asociaciones pues llegan a los pacientes que llegan. Ahora es verdad, yo creo que ahora se llega a más gente debido a precisamente a los formatos online de la formación que se hace, se llega a más gente. Antes se llegaba a menos gente, pero aún así no llegamos a todos, eso está claro. Por eso por eso los doctores, las doctoras en
en atención primaria, y deben también hacer hincapié en esas cuestiones, ¿no? Y recordarles que vayan y que vigilen y que pregunten sobre todo. Sí, también un papel importante lo puede tener la enfermería, ¿no? De atención primaria, sí. que está muy en contacto directo con el paciente, o en el caso del paciente diabético, la enfermera que educa al paciente, ¿no? Cuando ya va a ser insulinizado, Sí. pues pueden ser muy cercanas y ayudar mucho en la concienciación y en la enseñanza. Sí, entre comillas, ¿no? Digo yo, ganarse al paciente, saber, a ver, que el paciente debería ser el motivado, pero lo siento, vuestra labor es también ganaros al paciente en el sentido de que tenga confianza, ¿no? en su médico, en su doctora, de manera que sea sincero o sincera, y así podrás llegar más a él y el consejo será más efectivo, sin duda, vamos. Yo creo que es el reto de cualquier médico que haga clínica en cualquier especialidad, Sí. Pues ganarse al paciente, la confianza del paciente, porque una vez te ganas la confianza del paciente, empatizas con el paciente y le dices, yo te entiendo, y te respeto, y te quiero escuchar, y con una escucha activa, ¿no? Pues yo creo que ahí ya es como una entrega muy bonita y una confianza, porque estás depositando tu salud en mis manos. Entonces yo creo que eso es lo más bonito también para nosotros. El paciente va a ser, y la paciente va a ser más sincera. Más adherente. Más adherente, sobre todo es eso, no sé si lo vamos a comentar, pero me acuerdo el otro día, cuando acabé el periodo de rehabilitación, pues había una serie de charlas y sesiones online, y recuerdo haber leído o haber oído que más del 40% de los pacientes que han tenido un incidente cardiovascular, un infarto, un ictus o lo que sea, que más del 40% abandonan el tratamiento, que la mitad de los días no se toman la pastilla, bueno, ya no digamos, lo mismo siguen fumando, siguen haciendo cualquier barra basada, y dices, no, me cuesta entenderlo, me cuesta entenderlo porque, al menos yo, y supongo que muchos otros, te queda un susto en el cuerpo para mucho tiempo, para una temporadita larga. Entonces, muchos se os queda el susto, pero sí que es cierto que muchos otros, cuando ya pasa, sobre todo puedo hablar del infarto, ¿no? Pasa el año, en el año se simplifica bastante la medicación y ahora hay policomprimidos y el paciente se encuentra bien, las revisiones se espacian, incluso hay algunas comunidades autónomas que cardiología pues no puede absorber el seguimiento de estos pacientes y ya se da de alta atención primaria, entonces ya es como me ha dado de alta el cardiólogo, me encuentro bien, hago vida normal, entonces luego sí que vemos, pues por ejemplo, un paciente que llega, que ingresa y que tenía las pastillas caducadas desde hacía 6 meses. Caray. Y dices, pues esto quiere decir que lleva 6 meses sin tomar la medicación, ¿no? Entonces luego aparece el segundo evento, por lo tanto, concienciar también desde las asociaciones, desde la Fundación Española del Corazón, desde la Sociedad Española de Cardiología y de otras sociedades, fundaciones y asociaciones, pues es muy importante, ¿no? Porque para entender que es una cuestión crónica, de la que no tenemos que descuidar, ¿no? Que tenemos que estar pendientes todos los días. Y luego, pues hablando un poco hemos visto que en el síndrome metabólico estaba la obesidad y el sobrepeso, que actualmente es una pandemia, la verdad, y están emergiendo muchos fármacos antiobesidad, que también son muy conocidos a nivel poblacional. Y en esta encuesta hemos visto que en cuanto al sedentarismo juvenil, hemos observado que los jóvenes continúan siendo sedentarios. Entonces, ¿qué podríamos hacer para mejorar este aspecto y por qué? ¿A qué lo atribuyes tú, este sedentarismo juvenil, cuando están tan de moda los deportes, pues el running, el crossfit y no sé, yo veo mucho en las redes sociales o en la televisión, pues bueno, mucha gente que hace mucho deporte, pero sin embargo las encuestas nos dicen que hay un importante porcentaje de sedentarismo juvenil? Pues yo creo que, a ver, somos menos los que hacemos deporte de los que parece. Quiero decir, según veo la encuesta, me sorprende, ¿no?, que de los de 65 y más años son los que más deporte hacen. Luego estamos los siguientes, entre el grupo que estoy yo, de 50 en adelante. O sea, es sorprendente, ¿no? Los que menos son los jóvenes, ¿no? Pues no lo sé, que quizá estilos... En este caso, la gráfica de barras, esto es, compara mujeres con hombres. Sí. Las mujeres son más sedentarias que los hombres. Sí. Y efectivamente, bueno, las de 65 y más años hacen menos deporte, probablemente ahí tengan lo que hemos hablado previamente, las cargas familiares, por eso la baja adherencia a los programas, pero hay una franja de edad de los 25 a los 34 años y de los 35 a los 49 años que
pues que tampoco se es muy activo. Y luego sí que es verdad que el nivel educativo y el ser extranjero también, esto es una encuesta europea de salud, era un factor de riesgo para ser más sedentario. En nuestra encuesta es en la que nos sale pues el sedentarismo juvenil en el paciente diabético y o con enfermedad cardiovascular más joven. Pues es, bueno, o sea, a ver, es sorprendente, ¿no? Pero bueno, supongo que es nuevos estilos de vida asociados a estar sentados, televisión, pantallas, móviles, redes sociales. A ver, no quiero yo criminalizarlas, pero algo tienen que influir, sin duda. Sí. Yo lo veo en mi casa con mis hijos, ¿no? O sea, bueno, estos hacen deporte, menos mal, pero vamos, podrían hacer bastante más, sin duda, ¿no? Yo recuerdo que en nuestra época, pues es que te pasabas la tarde fuera, ¿no? Y ni siquiera contabilizabas las horas de deporte porque eran tantas que no hacía falta, ¿no? Ahora no, ahora me temo que los estilos de vida han cambiado y hay que fomentar, yo qué sé, el deporte en equipo, por ejemplo, es muy divertido, ¿no? Es cierto que a lo mejor salir a hacer footing como hago yo, o a veces solo, pues no, a un joven no le va a llamar la atención. No le va a motivar no tanto. No consigo que mis hijos me acompañen a hacer footing. Pero bueno, sí que les puedes ayudar metiéndose en un equipo de baloncesto, lo que sea, cosas así, que el deporte en equipo al final hace amigos y hace una vida divertida, ¿no? Hay que influir ahí, hay que insistir, porque además he de decir que cuando haces deporte de una manera asidua, te enganchas a él. Es otra enfermedad crónica. Deberíamos conseguir eso, deporte, la adicción, ¿sabes? En vez de a lo mejor a las pantallas, a las redes sociales, la adicción a la práctica deportiva. O incluso si puede ser en equipo o acompañado, pues también creas un hábito social. Que es verdad que antiguamente pues no existía tampoco el teletrabajo, era menos común, ¿no? Ahora hay pues mucho trabajo asociado a ordenador, que también son pantallas. Y pues todo eso puede yo creo que es eso, que somos menos los que hacemos deporte de los que parece. Lo que pasa es eso, sí, a lo mejor hacemos mucho ruido, hay muchas carreras, está de moda correr, estamos de moda el running, pero si tú te fijas en los running aquí, por ejemplo en Madrid o en cualquier otra carrera por España, y tú ves gente muy madura, ¿eh? Sí. O sea, no nos confundamos, los jóvenes hay que empujarles a moverse también, sí. Pues nada, tendremos que hacer también campañas y concienciación para ello. Y luego, por último, hemos visto que los pacientes que han sufrido un evento cardiovascular, y aquí pongo la última diapositiva, suelen ser los que están más concienciados de que pueden sufrir un segundo evento cardiovascular, y eso puede implicar que se cuiden más, pero sin embargo los que solo tienen factores de riesgo, en este caso diabetes, puede que estén menos concienciados de que van a tener un factor de riesgo cardiovascular, ese primer evento, ¿no? ¿Cómo prevenir ese primer evento, ¿no? Ya no te hablo del segundo evento, sino del primer evento. ¿Cuál es tu opinión como paciente? A ver, yo la asociación, es que es eso, la asociación trabaja en esto, y trabaja en esto me refiero que hace formaciones explicándole a las personas con diabetes el riesgo que tienen ya por tener diabetes, básicamente. Riesgos que son pues de complicaciones crónicas y entre ellas también los riesgos cardiovasculares. Hay que insistir que es un riesgo que existe, que a lo mejor no sucede, ojalá, pero que sí existe. Cuanto mejor estés, menos riesgo vas a tener, y si a lo mejor lo que te sucede un incidente cardiovascular va a ser menor, yo que sé, de menor gravedad, no podemos cerrar los ojos, a la realidad. Tenemos un factor determinante que está ahí, que no podemos eliminar, que es la diabetes. Pues ya está, vamos a trabajar con todos los demás, vamos a intentar eliminar o reducir todos los demás riesgos, y vamos a tratar bien al que tenemos, que no hay más remedio que cuidarse bien la diabetes, vigilarla bien, tenerla a raya. Todo esto viviendo la vida, ¿eh? No quiero decir que haya que estar amargado, pero sí que hay que ser consciente de lo que puedes cambiar y de lo que no puedes cambiar. Lo que puedes cambiar, cámbialo, y lo que no puedes cambiar, pues sopórtalo. ¿Qué remedio? Muy bien, pues muchas gracias, Juanma. Vamos a acabar con esta frase de Séneca que sobre la conciencia post-evento cardiovascular: el mayor obstáculo para la vida es la anticipación del mañana y la pérdida del hoy. Es decir, todo lo que podamos prevenir hoy o empezar a hacer hoy
pues hagámoslo y no perdamos el hoy. Y bueno, no solo gracias a Juanma, que nos ha contado muchas cosas muy interesantes, sobre todo desde su experiencia, no solo como paciente, sino como pues, una persona que lidera de forma relevante una asociación de pacientes, sino también muchas gracias a la Fundación Española del Corazón por invitarnos a los dos, a Juanma y a mí, a participar en este CardioTV y por promover la realización de encuestas tan necesarias como esta para saber la percepción del paciente, pues en este caso diabético y o con un evento cardiovascular de su propio riesgo cardiovascular. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Clara. Gracias, Juanma.